todos. Les damos una cordial bienvenida a esta jornada dedicada a la presentación del libro Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Corrientes, comentado, concordado y anotado. Tomo primero, que comprende desde el artículo primero al artículo 162. Es una obra colectiva dirigida por el doctor Pablo Martín Reyes y la doctora Nidia Alicia Billingham, con la coordinación del doctor Danzan Lionel Pundilla. El prólogo es redactado por el doctor Luis Rey Vázquez. Los autores de la obra son los doctores Alejandra Núñez, César Rafael Ferreira, Danzan Lionel Urbina, Elena Núbila, Guido Canteros Mousa, Juan Eduardo Barón, Luis Jorge Podestá, María Fátima Gómez, Mauro Andrés Gómez, Nidia Alicia Billingham, Pablo Martín Reyes, Junior Schweinfurt y Silvia Natalia Escobar. Este evento es organizado por la Cátedra A del Derecho Cátedra del Derecho Procesal Civil y Comercial de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Cuenta con el acompañamiento del Poder Judicial de la provincia de Corrientes, el Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes, la Fundación Veritas Liberal Voz, Viera Libros y el Instituto NEA de la Academia de Derecho del Pueblo. Ahora sí, damos inicio formal a la jornada. Invitamos en primer lugar al doctor Mario Villegas, decano de la Facultad de Derecho de esta Universidad Nacional del Nordeste, para dar sus primeras palabras de apertura. Doctor. Muchas gracias. Tengan una cordial bienvenida a la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. Para nosotros es un gran honor tener hoy la posibilidad de presentar esta magnífica obra que ya estuve en mi poder y que estuve revisando para poder hacer un pequeño comentario. La verdad que es una obra realmente exhaustiva, con un trabajo muy fino y detallado de quienes son las autoras y los autores de este trabajo, de esta primera parte, de este primer tomo, respecto del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Corrientes. Celebro que sea producción tanto de docentes como de funcionarios y magistrados del Poder Judicial de nuestra provincia. Destaco que este esfuerzo permite interpretar no solo las normas de nuestro Código Procesal, sino también hay una apertura hacia una mirada de la jurisprudencia, de la doctrina más actualizada en todas las temáticas, un análisis pormenorizado, artículo por artículo, y una interpretación realmente muy elaborada y muy abarcativa de toda la temática vinculada con el derecho procesal y en particular con este código que tenemos el privilegio de ser, entre otros, los autores junto con el Poder Judicial, el Parlamento y el Colegio Público de Abogados, quienes participamos activamente en la confección, a través de nuestro profesor, y acá la veo a la profesora Nidia Billingham, que representó, entre otros docentes, a nuestra facultad en ese momento. Así que para nosotros la verdad que es un gran honor y un gran gusto tener la posibilidad de presentar esta obra y que, como siempre digo, no solo nos va a traer este primer tomo, sino futuros tomos que completan este análisis pormenorizado del Código Procesal Civil y Comercial de Corrientes, y también de obras que se vienen trabajando sobre la temática. En esta oportunidad sobre el código, pero en otras oportunidades pudimos presentar otras obras de gran importancia que también hemos nutrido en nuestra biblioteca en la facultad. No puedo terminar, y discúlpenme, voy a extender un poquito más en esta presentación, no puedo terminar mis palabras sin hacer una muy breve mención a la situación de la ley de financiamiento de las universidades nacionales. Ustedes saben que está en el Parlamento el veto del presidente de la República, que aprobó en su momento el Congreso la ley de financiamiento. Hoy está el Parlamento y este miércoles estamos, las universitarias y los universitarios, estamos comprometidos en tratar de lograr que salga esa ley desde la Cámara de Diputados y que pues vaya a la Cámara de Senadores. Estamos confiados en que esto sea posible y le explico por qué. Y lo voy a hacer muy breve.
hace 2 años prácticamente que la Argentina no tiene presupuesto nacional y eso impacta obviamente en el presupuesto de las universidades porque nos envían los mismos recursos que nos enviaban en el año 2023. Es decir, nosotros tenemos, más allá de algunos apoyos y refuerzos, tenemos un atraso cercano a un 30% de los gastos operativos para el sistema universitario. Esta facultad de Derecho, por citar un ejemplo, recibe por mes 12 millones de pesos para funcionar, para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar internet, para comprar equipamiento, para todos los gastos, para comprar, para limpiar los pisos, para comprar materiales de limpieza, 12 millones de pesos por mes. Solo en la energía eléctrica se nos va cercano al 80%. Entonces necesitamos recursos para poder funcionar operativamente. Y a eso le agregamos la situación de los docentes, universitarios y no docentes. Nosotros tenemos el 80% de la planta docente de esta facultad cobra menos que un salario mínimo vital y móvil. Menos que un salario mínimo vital y móvil. Y esa es la situación por la que atraviesa la educación pública argentina. No es nuevo, esto hace 30 años que pasa, pero quiero remarcar que en este momento estamos en una situación realmente apremiante porque es muy difícil continuar, hacemos grandes esfuerzos, por suerte Facultad de Derecho, por la masividad que tiene, tenemos posgrados que nos ayudan mucho para poder sostenerlo, pero la verdad que nos cuesta bastante. Entonces yo simplemente quiero hacer un voto en favor de la educación pública, no es contra un gobierno, nosotros no queremos que le vaya mal a este gobierno, todo lo contrario, queremos que vaya bien porque le va bien a la Argentina, no estamos en contra de ningún gobierno, solo queremos decir que estamos a favor de que la educación sea lo que siempre fue, este espacio de encuentro donde nos podemos vincular, donde podemos conocer, donde podemos generar conocimiento y podemos ser mejores. Eso es simplemente la necesidad y ojalá que podamos tener legisladores que estén a la altura de las circunstancias en este momento. Agradezco y discúlpeme el mensaje parroquial, pero para mí era importante decirlo porque estamos en una jornada, sé que hay gente muy valiosa la que viene a integrar este auditorio que nos acompaña y me parece importante hacer mención y defender la educación pública superior que por lo menos a muchos de nosotros nos ha dado la posibilidad de tener mejores perspectivas de futuro, movilidad social ascendente y también la posibilidad de ser mejores personas, mejores profesionales y mejores ciudadanas y ciudadanos para nuestra comunidad. Muchas gracias y hago voto para seguir presentando estos libros que para nosotros son un ejemplo de lo que es la educación pública, porque aquí seguramente está el esfuerzo de profesores, profesoras, graduados y graduadas de nuestra facultad, que demuestran el talento y la capacidad que tienen, que reflejan la vida intelectual que tiene Corrientes, que tiene la vida jurídica en Corrientes, y por supuesto, como siempre digo, defensores, como está explicado en ese libro, del Estado de Derecho, de la libertad, de la igualdad, de la justicia, de la paz y de la democracia, porque eso es el mandato que nos obligamos desde esta facultad y como ciudadanos y ciudadanas de este país. Muchas gracias. A continuación, escucharemos al doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, actual presidente del Superior Tribunal de Justicia y del Consejo de la Magistratura, ambos de la provincia de Corrientes. Doctor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un gran placer, un gran honor poder estar participando de un evento académico de este talante con la presentación de una obra colectiva que ha sido encarada, como bien estaba el doctor Leo Villegas, por más de docentes universitarios, por magistrados, funcionarios y abogados del foro, quienes son los verdaderos operadores del sistema, y en un momento muy oportuno, porque estamos prácticamente por cumplir 4 años de la entrada en vigencia de este Código Procesal. Siempre dije que sacar un código comunitario ni bien se publica o entra en vigor una norma es prematuro porque es importante verlo en funcionamiento, echarlo a andar, y creo que luego de un periodo más que considerable han recabado justamente toda esa información que ha surgido a partir de la aplicación del código y se ve reflejada a lo largo del articulado de este primer tomo del Código Procesal Civil y Comercial. Es un código que ha traído grandes innovaciones. Justo en este primer tomo se encuentra, entre otras cuestiones, lo atinente a los principios generales aplicables a todos los procesos, que, dicho sea de paso, también son principios que se han tomado por otros códigos, como el Código Procesal Administrativo,
También, entre otras temáticas, aborda la cuestión de los procesos con sujetos vulnerables, que la verdad que constituye un adelanto, porque entre otras cuestiones le da rango legal formal a las 100 reglas de Brasilia de acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. Además de apostar al uso del lenguaje claro, ¿no? Lo que es la elaboración de las sentencias y demás actos procesales. La verdad que es un trabajo muy destacable porque, insisto, que surja de la labor colectiva, cooperativa, de magistrados, funcionarios, y celebro y destaco a sus directores, la doctora Nidia Bíblimo, el doctor Pablo Teller Reyes, al coordinador, doctor Dáncel Urbina, y especialmente porque me han invitado muy repetidamente a hacer el prólogo, un pequeño rostro, ¿no?, de lo que entiendo significa el aporte para la comunidad jurídica de este trabajo, que es una primera parte que se suma a lo que vendrá seguramente en los comentarios a los artículos siguientes, ¿no? Felicito a todos y cada uno de los autores que han participado, aportando su mirada, su granito de arena para ver que vea la luz esta obra, que tiene además un diseño muy atractivo, muy importante, muy bien estructurado, con buena tipografía, lo cual facilita también su lectura. Así es que, bueno, con estas palabras simplemente felicitarlos, agradecerlos a todos los que están presentes, tanto presencial como en forma virtual, y animarlos, ¿no?, a hacerse un ejemplar, porque es la manera también que pueda expandirse, ¿no?, lo que este código, lo que este libro aporta para el mejoramiento del trabajo, de la labor de cada uno de los operadores. Muchas gracias a todos. Seguramente escucharemos al doctor José Pedro Cotelo, presidente del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Coslada. Buenas noches a todos. Bueno, gracias por la invitación a los organizadores. Cuando decía Luis 4 años de que se implementó el Código Procesal Civil, el 1 de diciembre, ¿no? 1 de diciembre. Y bueno, tengo tantos recuerdos de ese momento, porque, bueno, tenía 4 días de asumido en el Colegio de Abogados, y bueno, era todo un desafío enorme, los cambios que se producían con el nuevo Código Procesal Civil, sumado ya a la tecnología que, si bien es cierto, venía funcionando opcional, pero todavía no era obligatorio, y desde ese momento se hizo obligatorio. De acá de lejos la vino a Mirta Leña. ¿Por qué? Porque, bueno, ella estaba en el equipo de implementación del Código Procesal Civil, y no era fácil el momento, digamos, porque por supuesto que todo lo nuevo genera expectativas, pero también genera mucho desconocimiento, y en aquel momento era explicar uno por uno a todos cómo funcionaba. Sobre todo creo que el sistema era lo más complicado, me parece. Después el Código Procesal Civil, claro, que trae un montón de innovaciones, cosas nuevas que el abogado no estaba acostumbrado. La velocidad, la despapelización, un montón de cosas, ir a tribunales, ya no hacía falta ir tanto como ahora está pasando. Yo cada vez que voy está casi vacío siempre. Y fue un desafío enorme. Yo le felicito al equipo de implementación del código, porque esa comunicación permanente que ellas mantuvieron, y más la gente del sistema, mantuvieron permanentemente con nosotros, nos ayudó a poder implementar. Si no, créanme, hubiera sido muy difícil. Y por supuesto, los ministros del Superior Tribunal, siempre con las puertas abiertas también ante cualquier inconveniente. Pero créanme que fue un gran desafío. Y yo miro el tiempo para atrás, pasó 4 años, y bueno, hoy veo una situación estable, con algunas cosas para mejorar. Otro día recibí algún reclamo por algunos criterios dispares en algunos juzgados, bueno, cosas que pasan a veces, pero la implementación propiamente dicha
si nosotros, a ver, corregime Luis, si nos vamos para atrás en el tiempo, al 2020, que nos pasó lo que nos pasó con la pandemia, tuvimos que cerrar el Poder Judicial. Los abogados nos quedamos sin trabajar, jueces, con todo. A 2025, si fuera hoy la pandemia, hoy el Poder Judicial está en condiciones de seguir trabajando en solamente 4 o 5 años. El avance que se ha hecho fue enorme. Con defectos, yo vuelvo a decir, yo no digo que no puede haber defectos y cosas para marcar, pero el avance, pues, y en eso yo estoy muy contento porque se sufrió mucho al principio, créanme que abogados que nos preguntaban hasta, a ver, Mirta, hasta el usuario nos preguntaban, después de que explicaron todo el sistema, cómo era, venía gente y nos decía, ¿y el usuario cómo hago? Entonces ahí empezamos a decir, no, empezamos de cero otra vez, porque fue así, que entonces, para mí es una satisfacción enorme. Y este libro viene a aportar un montón a lo que yo siempre en los medios de difusión siempre hablé e insistí mucho a los abogados, que es la capacitación permanente, la actualización permanente. El que no se capacita, el que no se actualiza, se estanca, se queda, y la profesión es muy difícil de ejercerla si no avanzamos con la capacitación. Y en eso trabajó también muy bien el Poder Judicial, trabajó muy bien el Colegio de Abogados, la Facultad de Derecho aportó un montón, el Colegio de Magistrados también, en lo suyo. Así que cada uno en lo suyo, todos hicimos nuestro aporte para que este Código Procesal Civil hoy se pueda implementar y esté vigente en nuestra provincia. Por eso felicito a los autores, felicito, no quiero hacerla larga, pero cuando Luis marcó el tema de los casi 4 años, realmente me volví para atrás y me trajo muy buenos recuerdos, digamos, recuerdos de momentos difíciles, pero uno compara ese momento a hoy y lo que hemos avanzado es enorme, enorme, enorme. Así que felicitaciones a los autores del libro. Esto sirve para que nuestros abogados, nuestros estudiantes, abogados y abogadas, nuestros estudiantes también puedan seguir evolucionando, puedan seguir capacitándose. Celebro que nuestros profesores, que nuestros jueces, que nuestros abogados tomen la iniciativa de seguir generando este tipo de emprendimientos, y ojalá sirva para que un montón de nuestros colegas puedan seguir estudiando y preparándose. Lo que queremos es más agilidad en los trámites, y yo siempre le digo a los abogados esto, a los que ejercen la profesión, no le echemos toda la culpa al Poder Judicial siempre. A veces también pasa también por el abogado capacitarse, estar a la altura de las circunstancias, y muchas veces no presentar escritos que hagan a que el Poder Judicial se demore, a veces por desconocimiento, por ignorancia, en el buen sentido de la palabra de Dios, y eso hace que a veces el sistema judicial también. Así que vaya mi reconocimiento a los autores, vaya mi reconocimiento a los directores de este libro, y a disposición, como siempre, en el Colegio de Abogados. Muchas gracias. Finalmente, harán uso de unas palabras breves los codirectores de la obra. Primero, la doctora Mini Alicia Mínimo, profesora titular de la Cátedra A de Derecho Procesal, Civil y Comercial de esta unidad académica, especialista en Derecho Procesal, especialista en Magistratura, título otorgado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Seccional Corrientes, y el Poder Judicial de la Provincia de Corrientes. Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional del Nordeste. Actualmente ejerce la función de jueza de la Cámara de Apelaciones con competencia administrativa, electoral y amparo de la provincia de Corrientes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos los asistentes. Luego no tenés la garganta y que te entrecorte la voz, por el problema de la garganta y también por la emoción. La emoción de estar acá, de poder de haber trabajado con un grupo de gente maravillosa para
la publicación de este primer tomo del Código Procesal Civil y Comercial de Colombia. Es cierto lo que decía acá el presidente del Colegio de Abogados, litigar antes y después del código, y antes y después de la tecnología, tiene una significación profunda. ¿Pero por qué? Y le digo a mis alumnos de grado, ustedes tienen la ventaja que no tuvimos nosotros. Cuando era abogada, litigué 26 años hasta que un día cumplí el sueño de ser jueza. Era realmente terrible hacer colas para que nos atiendan, presentar escritos, retirar expedientes, esperar que provean. O sea, operativamente era todo mucho más lento, incluso las audiencias. Las audiencias que hoy duran 10, 15 minutos, en ese entonces duraban muchísimo más. Y cuando se intentaban, y bueno, yo era re peleadora, pero eso fue que me acompaña. Y cuando tengo que discutir, discuto hasta ganar. No hay otra receta. Bueno, pero uno aprendió que trabajando para dejar un legado, para colaborar con la justicia, para saber que detrás de cada papel hoy, de cada soporte digital, está el problema de una persona que no tuvo la capacidad de resolverlo por sí. Es un mensaje que tenemos que considerarlo siempre. Para mí, litigar fue muy importante y me hacía carne el problema del cliente. Hoy, ser jueza, para mí también es el mismo compromiso. Saber que detrás de esa persona que tiene un nombre y apellido, existe una dolencia que no la puedo curar. Y que si nosotros, con seriedad, sabiduría y equidad, cuando es necesario, podemos solucionar, creo que podemos decir que estamos recorriendo el camino que elegimos y que se complementa con esta actividad docente, que a mí también me ha dado muchísimas satisfacciones. Acá hay muchas compañeras, como María Eugenia, amiga de años, su mamá me hizo incursionar en la cátedra, con Elena, bueno, después con Luis Eduardo, que fuimos compañeros en la especialización de Derecho Administrativo, y bueno, Belén, con la que vamos a los congresos, Limón casualmente se bajó uno, pero ya vivimos. Bueno, me dio, o sea, la carrera de abogada me dio muchas satisfacciones y continúo cosechando amistades y aprendizajes en este camino que elegí y que además me sirvió y me sirve para ayudar a mi familia cuando necesita algún consejo, porque además de ser mamá, de ser esposa, siempre, mamá, ¿y esto cómo se resuelve? Y tengo un hijo abogado, así que como no tengo incompatibilidad en cosas propias, claro, siempre el consejo de la docente profesional para la familia es importante. Y eso se lo debo a la formación que he tenido en esta Facultad de Derecho. Por lo tanto, hago mías las palabras del señor decano. Hoy la educación pública está asumiendo un sacrificio junto a otros sectores de la sociedad, los más vulnerables. Y creo que todos y cada uno de nosotros tenemos que poner el hombro al país para que podamos salir de esta crisis y enseñar y comunicar con claridad que, como decía la miniserie que Argentina, la de Joaquín, ¿cómo se lo ve? El estrenado no se pueden hacer las cosas solas. Los triunfos, los logros, es producto de una sociedad comprometida, sabia, que tenga en consideración la dignidad del otro y tratar de ser inclusivos en todos los aspectos de la vida. Ver al otro en uno es la mejor satisfacción para lograr una sociedad pacificada. Muchas gracias a todos por que vinieron.
Creo que es la obra hacia la política real y la política. Por último, escucharemos al coordinador, doctor Dalton Leonel Urdino, magíster en Magistratura y Derecho Judicial de la Universidad Austral, con diploma de honor y especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Escuela de Estudios Jurídicos de la Universidad y en Derecho Procesal por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. Adscripto egresado ad honorem para la Cátedra A de Derecho Procesal Civil y Comercial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. Doctor, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por la presentación y yo simplemente unas breves palabras más que de agradecimiento a las autoridades presentes, a los asistentes, tanto presenciales como virtuales, que se han tomado un tiempo de su tarde para estar aquí, para poder compartir esta obra académica. A bueno, las instituciones también que han difundido el libro y a la editorial, por supuesto, por la realización del mismo. Y más que nada agradecer especialmente a los autores, que realmente son los artífices del libro, que han dedicado su tiempo, su pericia, su ciencia y su experiencia, su expertise a través de este tiempo y de todo lo que recorren en su carrera profesional, cualquiera sea el ámbito de su ejercicio, ya sea privado o dentro del ámbito de la judicatura. Y bueno, que esto sea un gran incentivo para seguir realizando este tipo de iniciativas y culminar esta obra que hoy da su primer paso, pero que bueno, que hay un camino por delante para poder culminar todo lo que es el desarrollo de los artículos que quedan pendientes. Así que bueno, muchas gracias a todos y simplemente bueno, invitarlos también a todos aquellos que quieran formar parte de la iniciativa. Siempre están abiertas las puertas de la cátedra y simplemente eso. Muchas gracias y espero que sea de utilidad para toda la comunidad académica. Ahora, para la primera exposición, presentamos en primer lugar a la doctora María Fátima Gómez, magíster en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia por la Unidad Nacional del Nordeste, magíster en Intervención con Poblaciones Vulnerables por la Universidad Austral, consejera ministerial por la Universidad Centro de Estudios Latinoamericanos. Y seguidamente continuará su exposición el doctor Mauro Andrés Gómez, abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, especialista en Derecho Penal por la Universidad de la Cuenca del Plata, especialista en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. Actualmente se encuentra cursando la maestría en Derecho de Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de la Universidad Austral. Ejerce la profesión liberal. Ellos expondrán la perspectiva de vulnerabilidad a 3 años de la sanción del nuevo Código Procesal Civil y Comercial. Hola, muy buenas tardes a todos. Ante todo, queremos agradecer a las autoridades presentes. La verdad que muy importante todo lo que fueron mencionando, lo que fueron diciendo, y también a todos los asistentes que están de manera presencial en el auditorio y de manera virtual a través de la plataforma. Está ahí con un temita la compartición, pero no pasa nada. Bueno, nosotros colaboramos en la elaboración de este primer tomo del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Corrientes, comentado, concordado y anotado. En un par de secciones, pero específicamente trabajamos en la sección que habla de los sujetos vulnerables. También con el aporte del doctor Schweighoff, del doctor Ledesma, del doctor Podestá, de la doctora Escobar. La verdad que aportes muy importantes y muy interesantes, pero nos tocó la tarea de
hacer el comentario artículo por artículo. Y la verdad es que es realmente un placer poder aportar a esta obra prácticamente única en su especie porque tiene la novedad de incluir de esta forma esta cuestión de la vulnerabilidad y sobre todo en el ámbito civil y comercial, que por ahí es más desarrollado, trabajado en el derecho de familia o en otros ámbitos, pero no tanto en el derecho civil y comercial que históricamente ha considerado a los sujetos de igual a igual, en pie de igualdad, en partes en pie de igualdad, y que hoy empieza a abrirse a estos nuevos conceptos. ¿Estamos? Sí. Bien. ¿Vamos ahora a comenzar? Sí. Bien. Hola. Hola. Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Como decía Fátima, bueno, nosotros nos vamos a parar en minutos a tratar de posicionarnos de una manera jurídico-procesal lo referente al capítulo sexto del libro primero del nuevo código, como bien había adelantado el doctor Rey Vázquez. Uno de los hitos procesales que vienen de la mano con este nuevo código es los procesos con sujetos vulnerables. Pero claramente esta situación no es una situación que nace ahora, es una situación que se podría decir que tiene su génesis con el código, sino que viene de larga data, y como también había adelantado el doctor, tiene que ver con el derecho internacional, con las reglas de Brasilia y con tratados de derechos humanos, y que ahora se está plasmando en lo que es el nuevo código, que de alguna manera referencia y viene a traer una nueva herramienta procesal para los distintos operadores judiciales. Rápidamente, ¿qué deberíamos entender por sujetos vulnerables? ¿Sí? Está claramente establecido en el código, artículo 47, pero para dar un paneo y un pantallazo general, estamos hablando de, en primer lugar, de personas, ¿sí? Y puntualmente de personas humanas, que están caracterizadas por una condición, que esta condición puede ser bien permanente o bien puede ser transitoria. Que esta condición, de alguna manera, está generando en la persona humana alguna suerte de dificultad, alguna suerte de obstáculo, y que ese obstáculo, a los ojos del derecho en general y el derecho procesal en particular, debe implicar de alguna manera una especial dificultad puntualmente al momento de poder ejercer sus derechos de forma plena, esos derechos que fueron otorgados por el ordenamiento jurídico, ante el sistema de justicia. Entonces, como adelantaba un poquito, este paradigma de la vulnerabilidad no nace con el código, es anterior, si se quiere, debe obedecer a un prisma mucho más amplio, holístico, que tiene su raíz en el derecho internacional, que si se quiere se puntualizó de forma fuerte a través de las 100 reglas de Brasilia, y que viene conjuntamente con todo lo que se viene desarrollando en materia de derecho internacional referente a los derechos humanos. ¿Qué implica esto? Bueno, en un punto implica de que el análisis nunca puede ser legal, no puede ser únicamente legal. Porque el posicionamiento del operador judicial, que es el que debe garantizar de que esas dificultades que atraviesa el sujeto vulnerable no impliquen una desigualdad procesal, ese operador judicial lo que debe hacer es posicionarse en un lugar más amplio, más abarcativo y más holístico, y que su análisis no puede simplemente tener una mirada legal, procesal legal para nosotros, sino que debe ser un análisis desde la mirada convencional. Es cierto lo que había adelantado el doctor Rey Vázquez, ahora tenemos una herramienta procesal que no solamente viene a reforzar este paradigma que es anterior, pero que también viene a darle un nuevo sentido, si quiere. Porque antes teníamos la cuestión convencional que había que seguir, que era inspiradora y que nos invitaba de alguna manera a hacer poco y a tener en cuenta de una manera muy particular y muy especial a los sujetos vulnerables. Ahora bien,
El código en este sentido es tajante. Ya no es una cuestión facultativa, ya no es opcional para el operador judicial. Es una manda procesal. Es decir, que el operador judicial tiene el deber de lograr esta reequiparación entre las partes. Pero como vamos a ver un poquito más adelante, esto también debe entenderse desde un punto de vista constitucional, convencional, que no solamente es la llave de acceso, sino que también es el límite a la hora de aplicar las distintas herramientas procesales que implican, claro que sí, esta reequiparación y esta búsqueda de una verdadera igualdad procesal entre las partes, y que puntualmente, pero no exclusivamente, se puede plasmar a través de la flexibilización de las formas procesales que están incluidas en el artículo 51. Y en este sentido también, de una manera que nos lleva un poco a ilustrar y a entender un poco este paradigma, tal vez en otra época teníamos ciertas condiciones de vulnerabilidad que tenían de alguna manera una luz especial que destacaba, que se podría hasta considerar desde el punto de vista jurídico que estaban en un peldaño superior, y que eran reconocidas a nivel internacional y a nivel del derecho positivo de nuestro país, como podría ser el caso del género. Pues bien, hoy ese paradigma también debe posicionarse en un lugar más amplio, más holístico, completo, y de ninguna manera quitarle su lugar a la persona que está en una situación de vulnerabilidad a través de esta condición que tiene que ver con el género, pero equipararla o de alguna manera revisar esa condición también a la luz de las otras condiciones de vulnerabilidad que si bien están incluidas en el código, es decir, en algunos casos, de salud, tanto físico como mental, cuestiones de edad, cuestiones de atinentes a los pueblos originarios, por ejemplo, tiene que entenderse entonces este análisis de una manera de poder analizar, poder verificar en el caso concreto, siempre desde el punto de vista de una vulnerabilidad en el caso concreto, y que tenga en cuenta de que no existe entre los sujetos vulnerables desde lo abstracto y que habrá que analizarlo lo completo, una condición que sea superadora o que sea especialmente privilegiada por sobre. Entonces, desde nuestro lugar, creemos que cae madurosa en nuestra pregunta. ¿Existe, conforme también lo establece el artículo 1 del nuevo código, un verdadero cumplimiento de la tutela judicial efectiva que hace hincapié en esta situación de los sujetos vulnerables? ¿O en la práctica judicial, los casi 4 años estamos hablando de letra muerta? No porque no haya habido una realidad social que inspiró y que llevó a la sanción del nuevo código, sino confirmar efectiva o negativamente si eso se está traduciendo en el día a día de la justicia, de los operadores judiciales. Obviamente, es imposible hacer un raconto, un análisis de cada uno de los procesos judiciales y en particular aquellos en los cuales han intervenido sujetos vulnerables. Pero sí se puede empezar a ver vestigios, señales, migajas de pan que indiquen cuál es el camino que se está trazando, si es que hay un camino, y de qué manera se está avanzando en este sentido. Bueno, y para hacerlo en unos breves minutos, no queremos extendernos mucho, pero y agradeciendo al doctor Schreiber, hemos tomado como referencia la sentencia 127 del año 2023, el juzgado que él lleva adelante, el juzgado civil y comercial de instancia, de familia, niñez y adolescencia de la ciudad de Saladas, para ver una situación puntual, una situación concreta y cómo la justicia viene atendiendo y viene utilizando este paradigma, lo viene direccionando en el sentido que debe tener, ¿no? Y aplicando las herramientas procesales correspondientes. En su condición de mujer y atendiendo a la forma en que se desenvolvió la vida de pareja con el señor M.A., ha visto disminuidas sus posibilidades de crecimiento personal, laboral y consecuentemente económico,
La noción de mujer constituye una categoría sospechosa en materia jurídica que debe asociarse de manera directa con la noción de vulnerabilidad o de persona vulnerable. Sobre dicha base, cobra plena vigencia el principio de inversión de la carga de la prueba en los supuestos de categoría sospechosa. Lo expuesto conlleva a tener por probado el desequilibrio patrimonial y, consecuentemente, admitir el reclamo por compensación económica de la señora B.E.F. Es que, como señalamos, más allá de la perspectiva de género y de vejez que cabe considerar respecto de la señora B.E.F., no puede desconocerse la mayor edad que posee también el señor M.A. Poniéndolos rápidamente en el contexto, es un caso, proceso, en el cual el actor, tanto el actor como la demandada, son personas mayores de 60 años, lo cual implica una situación de vulnerabilidad frente a la edad, también tener en cuenta el género de la demandada, y bueno, las condiciones de salud que también de alguna manera formaban parte del análisis decisorio del juzgador. Y rescatamos algunos extractos de esta sentencia para entender un poco cómo la cuestión de la vulnerabilidad no solamente es una cuestión que se analiza desde el punto de vista de las formas procesales y que se lleva a cabo en el camino que debe recorrer el proceso desde el inicio de la demanda hasta la sentencia y aún la ejecución de la sentencia, sino que en la misma decisión cobra una importancia o debe cobrar una importancia especialmente trascendental y transversal a la decisión judicial. En este sentido, este extracto habla un poco de cómo se fue llevando adelante el análisis y cómo el juzgador tuvo en cuenta estas cuestiones de vulnerabilidad. En un primer caso destaca la situación del género, y esto es importante tenerlo en cuenta. La vulnerabilidad, como les había dicho, no debe tomarse desde un estante y ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, esto es una cuestión de vulnerabilidad, es un sujeto vulnerable, hagamos un análisis y una decisión ya con eso como una verdad hecha, como una cuestión paradigmática, sino que esa cuestión de la vulnerabilidad debe analizarse si efectivamente en el caso concreto, no hablamos solamente del proceso, sino del hecho, de lo fáctico, tiene alguna incidencia que implica, evidentemente, una situación de inferioridad, algún obstáculo, alguna dificultad puntual. En el caso de la demandada, implicaba el hecho de ser mujer, el encontrarse en una situación económica de desventaja ante el actor. ¿Por qué? Porque el actor era aquel que salía a trabajar y la demandada era aquella que debía responder por los quehaceres de la casa, entonces no podía generarse su propio sustento económico. La convivencia que se estaba dando implicaba esos roles, esos juegos dentro de la relación, y que a la postre implicó también de que cuando esa convivencia, esa unión convivencial se diluye y se disuelve, así se encontraba en una posición de inferioridad. Y por supuesto que la edad avanzada, tanto del actor como la de la demandada, traía también una consecuencia. Porque el fondo de la cuestión, tiene que ver con la pretensión del actor de lograr la restitución del inmueble, del cual él había perdido el acceso, otras cuestiones, y la demandada reconviene y no solamente niega que corresponda esa restitución, sino que también solicita una compensación económica. Entonces, ¿qué pasa? El juzgador debe mirar esta situación, analizarla a la luz de la vulnerabilidad, esta situación puntual y concreta de vulnerabilidad. Y cómo avanza diciendo, bueno, hay una verdadera situación de vulnerabilidad por el género en el caso de la demandada. También tenemos la situación de vulnerabilidad de la demandada que tiene que ver en su edad avanzada, cómo yo puedo dictaminar y resolver de la misma manera que lo haría con un adulto de 30 o 40 años. ¿Puedo yo de la misma manera desalojarla de un día para otro? ¿O debo resolver de una manera específica, distintiva, teniendo en cuenta esta situación? Pero el jugador también evalúa de que del otro lado hay un actor que también se encuentra bajo una situación de vulnerabilidad también por su edad avanzada, que ya fue privado del inmueble. Entonces sopesa esta cuestión, analiza a la luz de la vulnerabilidad tanto del actor como de la demandada y resuelve. Lo que
de alguna manera llamaríamos como una cancelación de condiciones de vulnerabilidad, porque tanto el actor como la demandada se encontraban en una situación similar en cuanto a su edad, pero con la arista, con la particularidad de que a la hora de resolver y de decidir que sí corresponde la restitución del inmueble, aun cuando la demandada sea una persona vulnerable, este desalojo no puede ser de un día para otro. Y le dio un margen determinado para que la demandada pudiera encontrar la manera de que en ese lapso de tiempo pueda hallar un nuevo hábitat, un nuevo lugar. Y para terminar y para cerrar con esto, algo que también nos parece interesante, esta idea de la vulnerabilidad versus la razonabilidad. Creemos que el principio de razonabilidad incluido en el artículo 28 de la Constitución Nacional es de alguna manera la llave de acceso para que el sujeto vulnerable pueda decir lo que yo estoy reclamando me corresponde más allá de una igualdad fría y abstracta ante la ley desde el punto de vista procesal, porque esto va a implicar una desigualdad en el momento puntual concreto de que yo pueda ejercer de manera plena mis derechos ante el sistema de justicia. Entonces la razonabilidad le dice, sí, es cierto, pasa por aquí. Pero en algún punto la razonabilidad también debe implicar el límite de la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque se puede, con la intención de bajar esos obstáculos y generar esas facilidades procesales para el sujeto vulnerable, generar una nueva desigualdad, que ahora beneficiaría al vulnerable y traería alguna suerte de perjuicio para la contraparte. Por eso le decimos el riesgo del exceso de la coronita que puede tener el sujeto vulnerable. Así. La mera condición de sujeto vulnerable no puede constituirse en un justificativo por sí mismo para el incumplimiento de sus obligaciones asumidas, ni para obstaculizar el ejercicio de los derechos de quien pretende ejercerlos. No obstante, claramente la condición de vulnerabilidad debe ser atendida, especialmente a los efectos de calibrar la modalidad de cumplimiento de dichas obligaciones. Entonces, en este pequeño extracto, tratamos de resumir cuál fue la visión del jugador y cómo determinó que sí, que la vulnerabilidad debe implicar ese plus a partir del hándicap en el cual se encuentra la persona vulnerable, pero que eso de ninguna manera puede implicar el no cumplimiento de sus obligaciones, porque todos sabemos de que detrás de cualquier derecho, sosteniendo de una manera fundamental y basal, se encuentra el principio de justicia. Y si estos privilegios procesales que también impactan la ejecución de la sentencia, llevan a una decisión injusta, evidentemente las cosas no se están haciendo. Ahora Fátima va a continuar. Bueno, Mauro un poquito resumió en el acotado tiempo que tenemos un ejemplo de que hubo un avance jurisprudencial, pero cuando hablamos de el paradigma de la vulnerabilidad, nos referimos a una especial mirada de la realidad, del mundo, de las circunstancias que nos tocan atravesar, que va tiñendo todo lo que hacemos. Y que entonces tiene que, de alguna manera, para ponerlo gráficamente, tiene que salir del código, entrar en los expedientes, pero también salir de los expedientes y llegar a la realidad, a la vida cotidiana. Entonces, cuando hablamos de un abordaje integral, no es suficiente con verificar si este paradigma de la vulnerabilidad ya se está aplicando jurisprudencialmente, ¿sí? Sino que hay que ir más allá. Entonces, hicimos como una especie de resumen de otros aspectos en los cuales también consideramos importante que se vaya aplicando, que se vaya manifestando este paradigma. Entonces, más allá de la base jurisprudencial, también tenemos que ver si hay un abordaje teórico que se esté implementando, que se esté estableciendo. Yo creo que así como venimos del paradigma de género, de la diferencia del género, de cómo el género tiene que ir de alguna manera matizando cada cosa que se hace, cada decisión. Ahora, cuando vemos este paradigma de la vulnerabilidad, como decía recién Mauro, lo vemos desde una óptica mucho más amplia, más profunda, más abarcativa. También tenemos que ir viendo cómo
en la práctica del día a día, en los pasillos del Poder Judicial, se va viendo si se cumple o no se cumple con estas cuestiones, ¿no? Y de alguna manera yo creo que estos 3 ítems que se ven acá, el abordaje teórico, la sensibilización, la forma de atender a la gente, lo estamos abordando hoy por hoy a través de un programa que se llama Vulnerabilidad e Inclusión, que estamos trabajando desde el Poder Judicial. Y yo se los quería comentar brevemente porque, bueno, desde el área de capacitación en la cual desempeño mis funciones, la verdad que se está trabajando muy fuerte y estamos viendo muchas cosas interesantes a través de eso. Ahí, por ejemplo, el año pasado se hizo un curso de lo que es el proceso judicial con perspectiva de vulnerabilidad, en el cual 714 personas, 714 agentes del Poder Judicial se estuvieron instruyendo en todos estos conceptos que estamos hablando, por eso digo el abordaje teórico, pero también a través de las redes sociales permanentemente estamos trabajando con sensibilización dentro del programa cada vez que hay alguna situación o alguna fecha importante sobre estos sujetos vulnerables, siempre se están haciendo distintos tipos de abordajes de sensibilización. Pero el que a mí más me gusta mencionar es el curso que estamos implementando de atención al público con perspectiva de vulnerabilidad. ¿Por qué? La verdad que lo consideramos un logro, pero también los datos que nos va tirando el curso son muy relevantes. Antes de comenzar el curso, que ya se dio a todas las personas que trabajan en mostrador y mesa de entrada en la capital correntina, y ahora vamos por el interior, se les hace una especie de encuesta de relevamiento en la cual se les pregunta cómo abordan ellos estas situaciones de vulnerabilidad, que son el primer contacto de el agente judicial o de la cara del Poder Judicial y la persona que se acerca, el justiciable que se acerca en el día a día. Y lo que fuimos detectando es que la mayoría se sentía desbordado por la situación, no sentía que tenía herramientas para trabajar estas cuestiones. Una frase, por ejemplo, que a mí me retumba permanentemente, es de una de las personas que participó del curso y decía: hacemos lo mejor que podemos con lo que traemos de nuestra casa, con los valores que traemos de nuestra casa. Porque realmente no es una perspectiva que se haya estado trabajando durante mucho tiempo, y aparte las personas que trabajan en atención al público, como requisito mínimo, se les pide un secundario completo, no es que tiene que tener alguna preparación especial. Entonces, la verdad es que se sienten bastante desprovistos de herramientas para trabajar en estas cuestiones, y tenemos muchos ítems. Bueno, hoy estamos presentando un código civil y comercial, procesal civil y comercial, pero en todas las materias encontramos condiciones de vulnerabilidad que se presentan en el día a día. Y la verdad es que el código nos pide cuestiones como, por ejemplo, que la persona en situación de vulnerabilidad permanentemente debe ser informada de sus derechos y de los apoyos con los que puede contar. Nos pide oficiosidad, nos pide un montón de cosas, nos pide lenguaje claro, nos pide muchas cosas que, si están escritas en el código y se plasman en las sentencias, es maravilloso, pero si no se plasman en el diálogo cotidiano y en la forma del trato cotidiano con la gente, me parece que es insuficiente. Y por eso largamos este curso, que tiene como 4 ejes fundamentales. El primero es la atención de calidad en sí misma. El segundo, el desarrollo de habilidades blandas, sobre todo lo que es inteligencia emocional, empatía, comunicación efectiva, asertividad. Después un eje que es específico de vulnerabilidad e inclusión, y dentro de lo que es inclusión, a su vez, específicamente se desarrolla un módulo entero de lo que es discapacidad y se trabaja el protocolo de discapacidad. Y dentro del módulo de vulnerabilidad e inclusión hablamos de la distinción de cada uno de los grupos de los sujetos vulnerables y cómo atender las distintas cuestiones
Pero también un dato muy interesante es que incluimos los PAPs, los primeros auxilios psicológicos, herramientas básicas que cualquier hijo de vecino, cualquier ciudadano puede implementar ante una situación de crisis de otra persona. No necesita, por eso son primeros auxilios, ¿no? No son, no necesita ser psicólogo, no necesita ser experto, sino tener esos tips indispensables para el abordaje cuando se acerca a una persona en situación de crisis. Y después un eje de autocuidado donde se les va explicando la importancia del autocuidado por estar permanentemente ellos en contacto con estas situaciones críticas, estas situaciones delicadas que de alguna manera te van afectando en el día a día. Bueno, un poco reconocer los signos de alerta. Después, otra cuestión también que habla esta sección del Código Procesal es el tema de los intérpretes, de la forma de comunicarse con los pueblos originarios, etc. Y lo que tengo para contarles de eso es que tenemos una especialista, una intérprete en lengua de señas que se recorre la provincia o hace videollamadas, así como se ve ahí en la foto, si es necesario. Y de 2023 a 2025 tiene registrado 43 casos en los que se le convocó para intervenir. Es decir, que realmente cada vez más vemos que los juzgados van tomando conciencia de que tienen esa herramienta y la van llamando. Y hablo de casos y no de procesos porque hay situaciones en las que se le convoca y no llega a generarse el proceso judicial porque ya se evacúa cualquier tipo de necesidad previa o se la deriva a otra instancia. Pero a su vez dentro de estos 43 casos, se me va el tiempo. Dentro de estos 43 casos, a su vez, hay múltiples intervenciones, es decir, varias situaciones en las que se la vuelve a convocar. Y por último, para terminar, quería un poquito también comentar respecto del artículo 49, que habla de los equipos interdisciplinarios específicamente. Dice que todos los tribunales en los que intervengan personas en condición de vulnerabilidad deberán contar con la asistencia de equipos técnicos interdisciplinarios que deben asesorar al juez, pero también que tiene una función muy específica, muy especial, que es la elaboración de informes, pero también la articulación con otros organismos, con personas o con instituciones, sean públicas o privadas, a través de las cuales se pueda de alguna manera plasmar todo lo que se va decidiendo en el día a día, en la realidad y en la práctica ayudar a estas personas, ¿no? Y actualmente se está trabajando de manera interdisciplinaria, pero con lo que hoy existe dentro del Poder Judicial, que son los cuerpos forenses, cuerpo de psicólogos, cuerpo médico y cuerpo de trabajadores sociales. Se trabaja de una manera muy comprometida de parte de los cuerpos, pero yo considero que es necesario poder evolucionar hacia otro tipo de equipo interdisciplinario que, porque primeramente los cuerpos, valga la redundancia, son forenses, entonces se dedican a recabar pruebas, a tener una visión más objetiva de lo que van viendo, a elaborar informes técnicos. En cambio, un cuerpo interdisciplinario específico en vulnerabilidad tiene que tener otra mirada, tiene que tener otra impronta, se tiene que involucrar de otra manera. Y aparte los cuerpos forenses hoy no tienen, por la cantidad de causas y el trabajo que tienen, no tienen una disponibilidad como para cumplir realmente esta función que dice acá de articulación. ¿Sí? La articulación va mucho más allá de ir a cumplir con un acto concreto, un acto jurídico que le manda el juez. La articulación tiene que ver con un diálogo permanente, con otras instituciones, con otras oportunidades, mesas de trabajo en las cuales se vayan aunando criterios, generando espacios colaborativos, generando soluciones. Es decir, la articulación va mucho más allá. Me parece que hoy por hoy los cuerpos no tienen la disponibilidad como para poder abordar eso. Así que bueno, estamos en hora, así que no me voy a explayar mucho más. Gracias
por estar hoy acá nuevamente y cedemos la palabra. Muchas gracias a los doctores. Para la segunda exposición presentamos al doctor Rafael Ferreira, abogado egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad San Francisco del Litoral, especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad Nacional del Litoral. Primera instancia en lo civil, comercial y laboral en Montecaseros, provincia de Corrientes. Desde el 2016 se desempeña como juez de la Cámara de Apelaciones en lo civil, comercial y laboral de Curuzú, Cuatiá, provincia de Corrientes. Miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y del Círculo. Ahí volvió, ahí lo estoy viendo. ¿Me escuchan? Sí, profe. Muy bien. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación también a participar de este código, a los directores, al coordinador, a Dalsen. Una iniciativa muy importante para la ciencia procesal de la provincia. Vamos a tratar brevemente lo que nos tocó a nosotros abordar en este código procesal, que se trata de las nulidades procesales y las novedades introducidas, las más importantes. Yo voy a destacar 4. La incorporación de las nulidades absolutas, las nulidades por vicio de contenido, la nulidad de la sentencia firme y la regulación de las vías procesales para articular la nulidad en el proceso civil. Es tan importante la incorporación de las nulidades procesales absolutas en el código, que fíjense ustedes que el propio código titula el título 6º del libro primero, no como nulidades procesales, sino directamente como nulidad absoluta y relativa de los actos procesales. Y a punto tal, es tan importante para el legislador local la nulidad absoluta en el proceso civil, que lo vincula con la estructura del proceso ordinario por audiencias. Fíjense que en el artículo 137 y 139 nos brindan los criterios de distinción. Y la característica de la nulidad absoluta es que la sanción debe estar prevista expresamente por la ley. Ustedes van a advertir una diferencia con el régimen sustancial del Código Civil y Comercial en el artículo 386, que no sujeta la sanción de la nulidad absoluta de los actos jurídicos sustanciales a una previa sanción expresamente prevista en la ley en cada caso particular, sino que con un concepto abierto dice que son pasibles de nulidad absoluta aquellos actos que contravienen el orden público, la moral y las buenas costumbres. En cambio, nuestro artículo 139 prevé que serán pasibles de sanción absoluta los actos procesales siempre y cuando esa sanción esté expresamente prevista en la ley. Esas sanciones están previstas expresamente en los artículos 56, inciso D, 460, párrafo segundo, y 464, párrafo primero, para los casos en los que el juez no dirija personal e ininterrumpidamente las audiencias preliminar y final. Aquí está lo relevante de la intención del legislador de hacer efectiva la presencia de los jueces ininterrumpidamente dirigiendo las audiencias de los procesos ordinarios por audiencias, a punto tal de garantizar esto mediante la filmación de las audiencias. De modo tal que sí, como vamos a ver ahora, por padecer una nulidad absoluta, llega a una instancia superior
el video de una audiencia que fue tomada por un personal del juzgado o un secretario por delegación del juez, el tribunal de segunda instancia o incluso de tercera podrá declarar, o deberá, mejor dicho, declarar de oficio la nulidad de la audiencia. Entre las nulidades absolutas, yo no incorporaría el supuesto del artículo 631. El artículo 631 prevé que el juez dispondrá de oficio la nulidad de la subasta cuando las irregularidades que de ella adoleciere comprometieren gravemente la actividad jurisdiccional. ¿Y por qué no la incluyo o no la incluimos entre el supuesto de nulidad absoluta pese a que pueda ser declarada de oficio? Pues el mismo artículo 631 prevé que no podrá hacerlo, es decir, no se podrá declarar de oficio si pese a comprometer gravemente la actividad jurisdiccional, la irregularidad de la subasta, se hubieren ordenado medidas que importen considerar válida la subasta. Esto nos lleva a nosotros a no confundir lo que es nulidad absoluta con declaración de oficio de la nulidad. Es que si la nulidad absoluta puede declararse de oficio y en cualquier instancia del proceso, lo que la va a distinguir de la nulidad relativa es la imposibilidad de subsanar el vicio por la gravedad de él. Esto quiere decir que, aún mediando nulidades relativas, el juez, a fines de prevenir futuras nulidades que pueden sancionar incluso un proceso tramitado casi en su totalidad, pueda advertir el vicio de entrada e intentar su subsanación, a veces declarando inválido un acto particular. Me parece que esa facultad está prevista en el artículo 56, inciso P, que habla de la atribución o deber del juez de declarar de oficio las nulidades cuando correspondan. Desde mi punto de vista, entonces, lo que va el criterio de distinción entre nulidades absolutas y relativas va a ser la no subsanación de la nulidad, pero no la posibilidad o no de declarar de oficio. Las nulidades relativas podrán, a juicio del juez, declararse de oficio a fines de prevenir mayores perjuicios en la medida que no hubieran sido convalidadas por las partes. En cuanto al límite de la nulidad absoluta expresamente prevista en la ley, hemos visto estos supuestos, pero me parece a mí que la práctica ha de enseñar que las nulidades absolutas no solo se van a declarar cuando esté prevista la sanción en la ley, sino también cuando se esté afectado gravemente el derecho de defensa de una de las partes. Por ejemplo, en los casos en los que no está debidamente integrada la litis, y un buen ejemplo de ellos es la sentencia número 54 del año 2023 en un proceso de usucapión dictada por el Superior Tribunal de Justicia en ese sentido. Pero en principio, las nulidades absolutas existen y pueden ser declaradas de oficio en cualquier instancia del proceso. Otra novedad del Código Procesal es la inclusión de las nulidades por vicio de contenido. Ya en el primer párrafo del artículo 138, el Código dispone que las nulidades podrán ser declaradas por vicio de forma o de contenido de los actos procesales. Pero no cualquier vicio de contenido de los actos procesales, pues en el artículo 142 se regulan la nulidad del vicio de contenido del acto procesal carente de voluntariedad, es decir, por vicios de la voluntad, salvo error o ignorancia de derecho que no pudo ser subsanado por recurso o incidente oportuno. Lo importante es que el artículo 142, aún tratándose de una nulidad por vicio de contenido sustancial de un acto procesal, lo sujeta al régimen de las nulidades procesales, entre ellos, a mi criterio, al principio de convalidación. El trámite para articular una nulidad por vicio de contenido, según el artículo 142, será el incidente o el proceso ordinario según
el contenido de mayor o menor debate que tenga. En principio, sin efecto suspensivo. El artículo 142 también prevé la posibilidad de dictar medidas cautelares ante fuerte verosimilitud y con prestación de contracautela. La regulación del artículo 142 se refiere a nulidades por vicios de contenido de actos procesales y también por vicios de contenido de sentencia firme vamos a tener en cuenta lo que regula el 143. Entramos así entonces a la nulidad de sentencia firme prevista en ese artículo que antes no tenía regulación, como sabemos, en el Código derogado. La competencia para tramitar el proceso ordinario de pretensión de revisión de cosa juzgada de nulidad de sentencia firme está prevista en el artículo 68, inciso F, que es distinta a la competencia prevista en el último inciso del artículo 67 respecto de las acciones de revisión de cosa juzgada que no tienen por causa la nulidad de la sentencia firme. En caso de revisión de cosa juzgada por nulidad de sentencia firme, el juez competente es el de primera instancia del lugar del dictado de la sentencia o el del domicilio del demandado, con exclusión siempre del juez que la dictó. Es decir, el juez que dictó la sentencia formalmente firme no va a poder intervenir en el juicio donde tramite la pretensión de revisión de cosa juzgada por la nulidad de esa sentencia. Por supuesto, ya lo hemos adelantado, el presupuesto de esa pretensión es una sentencia formalmente firme. Y es importante tener en cuenta esto porque de haberse dictado una sentencia precedida por un procedimiento viciado formalmente, por ejemplo, por el defecto de la notificación de la demanda, el abogado que tome conocimiento y sea consultado por su cliente va a tener que actuar de inmediato porque en ese caso es un vicio formal del procedimiento que le dio origen a la sentencia y va a tener que articularlo dentro de los 5 días por incidente. El trámite de la nulidad de sentencia firme, dice el artículo 147, va a ser por el proceso ordinario o por el recurso de revisión en los casos de que proceda este recurso de revisión. Quien promueva la pretensión de cosa juzgada, de nulidad de cosa juzgada, va a tener que probar sin lugar a duda el vicio imputado, sea la sentencia misma o al procedimiento que le precedió, de contenido en ese caso, y el agravio ocasionado. No procede si el vicio, de aquí la cuestión de que no procede la nulidad de sentencia firme por vicio de procedimiento previo, si el vicio pudo ser subsanado por recurso o incidente oportuno. Ahora vamos a ver en qué caso procede el incidente. Efectos: no suspende automáticamente la ejecución y el efecto está previsto, el mismo efecto está previsto por el artículo 430 con posibilidad, sí, de suspender la ejecución de la sentencia. Como sabemos, el recurso de revisión se promueve ante el Superior Tribunal de Justicia. Prevé el artículo 143 las medidas cautelares. Con rareza dice que las medidas cautelares tienen como presupuesto la atendibilidad del planteo. Y en rigor la atendibilidad es presupuesto de procedencia de cualquier tipo de planteo procesal. Yo lo justificaría con una fuerte verosimilitud, como prevé el artículo 142 para las nulidades contenido de los actos procesales y también con contracautela. Por último, para finalizar, las vías para articular la nulidad, el Código muy claramente regula esta cuestión de muy fácil comprensión para todos los operadores, regula el incidente, la excepción, el recurso ordinario o extraordinario y la acción autónoma de nulidad. Interesa destacar la diferencia entre el incidente y el recurso. El recurso se va a interponer cuando el vicio esté contenido en la sentencia o resolución misma
en tanto que el incidente debe ser sobre vicios de trámite que le pudieron haber precedido a la sentencia, aunque la parte tome conocimiento de ese vicio previo al momento de ser notificada la sentencia. Hay que distinguir entonces y no confundir vicios propios de la resolución o sentencia por recurso, vicios previos, aunque se tomen conocimiento de ellos al notificarse la sentencia, por incidente. Esta cuestión queda muy clara con la reforma en el artículo 400 del Código, que regula el recurso ordinario de nulidad, que tiene una redacción distinta a la del viejo 255, que creaba una confusión en la doctrina y llevaba a entender la posibilidad de que el recurso de nulidad sirva también para impugnar vicios de trámite o del procedimiento previo a la sentencia. Hoy la regulación es muy clara en ese sentido y, acabe decir, el Superior Tribunal de Justicia ya tenía también establecida esta doctrina. Finalmente, como ya habíamos adelantado, la acción autónoma de nulidad de sentencia, formalmente firme, insisto, viciada en sí misma o derivada de un procedimiento viciado por vicios de contenido o intrínsecos. Estos temas están desarrollados en los comentarios de los respectivos artículos del Código. Con esto finalizo mi participación sintética para no demorarlos más y para escuchar la próxima disertación, que creo que está a cargo de nuestro amigo Sergio. Y bueno, reitero el agradecimiento a todos y como egresado de la Universidad Pública no puedo dejar de adherir a los augurios del decano de la facultad por una pronta resolución de la triste situación que está padeciendo la Universidad Pública Argentina. Muchas gracias. Así que bueno, creo que va a ser una obra de suma utilidad para todos. Y bueno, la presencia del señor presidente, tanto del Superior Tribunal como del Colegio de Abogados, que siempre acompañan todas estas iniciativas. Yo en la obra participé con un capítulo dedicado a las medidas cautelares, ¿sí? Pero no voy a hablar en este caso, en esta ocasión, de eso, sino que voy a hacer una especie de spoileo de un tema también novedoso que incorpora el código, pero que lo vamos a abordar más adelante. Calculo yo que tomo 3 por ahí, ¿no es cierto, Balsen? Y que tiene que ver con el proceso monitorio, proceso de estructura monitoria, como lo ha denominado nuestro código. La idea es nada más brindar unas líneas de lo que implica este trámite procesal nuevo en nuestro sistema jurídico correntino, que cada vez va teniendo un poco más de utilización en lo cotidiano y que realmente genera, como todo instrumento nuevo, muchas preguntas y dudas que, bueno, la idea es dejarlas por lo menos planteadas y, bueno, seguramente las abordaremos y trataremos a lo largo del desarrollo de la obra. Siempre es difícil hablar después del doctor Ferreira, porque es uno de los grandes juristas que tenemos en la provincia, y bueno, te deja la vara allá arriba, y después, bueno, hay que apechugar, ¿no? Básicamente, el proceso monitorio, y lo que vamos a ver muy sintéticamente por el tema de la hora, nos deja algunas cuestiones o algunos aspectos relevantes, tanto teóricos como procesales y prácticos, que revisar. Yo no voy a entrar, no se preocupen, en esta diapositiva habla de los orígenes y antecedentes, solamente mencionar, digamos, que el antecedente, más allá que está discutido y se disputan ahí la creación cuasi pretoriana entre los italianos y los alemanes, más que nada, tiene como antecedente por lo menos más sólido lo que era el mandatum de solvendo, que surge en la Edad Media en Italia, donde se basaba básicamente en la posibilidad de un ciudadano de requerirle al juez con una petición muy sencilla e informal el reclamo de una pretensión concreta. Y esto podía ser documentado o no. Vamos a ver que esto da origen también a los distintos tipos de proceso monitorio. Y etimológicamente, bueno, viene básicamente de la palabra monición, que implica avisar, amonestar, advertir o requerir, es decir, formular un requerimiento formal y concreto.
A lo largo del tiempo, dos discusiones o dos grandes discusiones se dieron principalmente en torno a este tipo de proceso y por un lado era si se trata de un proceso contencioso o de un proceso voluntario y por otro lado si es un proceso ejecutivo o estamos ante un proceso de conocimiento. Esta segunda tiene mayor actualidad y creo yo que es sumamente relevante. Yo ahora voy a dejar un poco plasmado por lo menos cuál es mi visión sobre este trámite en cuanto a su naturaleza jurídica, porque tiene proyección en muchos aspectos, hoy principalmente en materia de costas, porque como bien saben, todavía no tenemos una ley de honorarios profesionales adecuada a los nuevos trámites procesales. Y bueno, cuando nos toca regular honorarios los jueces, nos vemos por ahí en la encrucijada de, claramente no tenemos previsto ahí el proceso específico, y ahí hay que entrar a analizar. Y creo que en el proceso monitorio, invito a leer ahora recientemente yo he tocado el tema este en la revista número 2 que publicamos desde el CEP con la editorial Nueva Tesis, un poco algunos aportes sobre ese aspecto, pero es un tema realmente delicado y que en el fondo tiene que ver con también el patrimonio y el derecho, ¿no es cierto?, de los profesionales, es decir, según dónde nos posicionemos, si estamos ante un proceso de ejecución o un proceso de conocimiento, bueno, van a diferir los mínimos, va a diferir un montón de aspectos que son centrales. Yo me posiciono básicamente en la postura en que estamos, más allá que en la regulación de honorario, como podrán ver en ese artículo, si lo quieren los invito a leer, por una cuestión de tiempo no viene al caso ahondar ahora. Si bien con algunos ajustes, yo me vuelco por el hecho de que se trata de un proceso de conocimiento. ¿Esto por qué? Básicamente porque cuando nosotros hablamos de un proceso de conocimiento, ahí hago la metáfora, ¿no es cierto?, de la llave y la casa, ¿no? La llave, como toda llave, nos permite abrir la puerta para ingresar a algo, en este caso, a la convalidación de un derecho y a su vez a su posterior ejecución. En el proceso de estructura monitoria o monitoria, y esto ocurre en los procesos en los procesos de ejecución, ya la llave la tenemos. ¿Por qué? Porque la ley, el ordenamiento jurídico procesal, nos dice que en determinados títulos, determinados derechos instrumentados en determinados tipos de documentos, nos habilitan la ejecución directamente de ese derecho. Es decir, ya estamos dentro de la casa, ya estamos con la posibilidad de ejecutar. No necesitamos de la llave para abrir la puerta porque la ley dice, esta puerta está abierta acá, ustedes avancen con la ejecución. Sin embargo, en el proceso de estructura monitoria, es básicamente la llave para abrir la puerta a la ejecución. El justiciable, es decir, la persona con su derecho por medio de su abogado, tiene que iniciar este proceso que en nuestro sistema procesal es documentado, es decir, a diferencia de otros ámbitos donde vale la mera declaración o la definición de los hechos por parte de la persona, viene y dice, yo tengo tal derecho, fulano no me cumplió con tal prestación, y eso habilita la vía monitoria. Existe eso en algunos sistemas procesales a nivel mundial. En nuestro caso, se adoptó un proceso documentado, es decir, yo para poder acceder a esta vía particular tengo que traer determinados instrumentos, documentar, sin que el código establezca específicamente, más allá de hablar de instrumentos públicos, privados, certificados y demás, no me dice qué tipo de pretensión concreta, algunas las detalla, ahí está la otra discusión sobre si eso es un número cláusulo, es decir, o hay posibilidades de abrir a otras menciones que no están consagradas en el artículo 516, ahora vamos a hablar sobre eso. Lo cierto es que ante esas pretensiones, el juez tiene que analizar esa situación jurídica procesal y dictar una sentencia monitoria. Esa sentencia monitoria justamente es la llave que abre la posibilidad de ejecución. De ahí a que estemos ante un proceso de conocimiento, si bien acotado, un proceso de conocimiento al fin. Es decir, ¿qué cuestiones hay que tener en cuenta acá? Por un lado, la que acabo de mencionar, también que no se trata de recaudos cautelares, porque por ahí en la praxis uno va viendo que
se van pretendiendo equiparar y van a analizar si hay un peligro en la demora. No, acá no están en juego en el proceso monitorio el análisis ni la necesidad de corroborar que se den los recaudos de las medidas cautelares. Después está la otra discusión de si podemos solicitar medidas cautelares en el proceso monitorio, todo un tema. No existe tampoco una única forma o tipología de proceso monitorio. Como les digo, Corrientes adoptó una. Tenemos otros sistemas que adoptan otro tipo de... Es más, cruzando acá el río, el Chaco, tiene proceso monitorio hace muchos años y sin embargo, a pesar de ser documentado, es distinto al nuestro. Y la principal distinción está en que nosotros dejamos de lado la ejecución de los títulos de crédito o títulos valores de esta particular vía, que eso sí ocurre en el Chaco. Se trata en definitiva de, o se caracteriza por una inversión de la iniciativa del contradictorio, como dice Calamandrei. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente, ¿quién inicia el contradictorio en un proceso de conocimiento? El demandado. ¿Por qué? Porque el actor viene y hace un planteo, se corre traslado de esa demanda y en principio la contradicción a esa pretensión, por regla general en el proceso de conocimiento, la inicia el demandado, que viene y se presenta y dice, señor juez, no, esto no es así, la verdad de los hechos es esta. Bueno, ¿qué pasa? Hay determinados derechos que la historia y la praxis ha demostrado en las que hay una poca contradicción, digamos, ante esas pretensiones o poca posibilidad de contradicción. Entonces, ante eso, el código da una vía ágil y rápida para el acceso a ese derecho. Esto ya lo vimos. Estos son los dos sistemas, documental y puro. Si tuviéramos que definir entonces un poco el proceso en Corrientes, yo diría que se trata justamente de un proceso especial de conexión, o sea, de conocimiento, que tiene como finalidad dar con la mayor celeridad posible vida a un título ejecutivo, es decir, es la antesala de la ejecución, por medio de una inversión de esa iniciativa del contradictorio. Poniéndolo en imágenes y básicamente para distinguirlo, es un proceso de conocimiento, pero así como tenemos un proceso de conocimiento ordinario, amplio, y luego tenemos un proceso abreviado, también de conocimiento, el monitorio sería una tercera categoría, cuando menos a mi modo de ver, y que básicamente se diferencia del amplio pleno. ¿Por qué? Porque este es un proceso de estructura ordinaria y de conocimiento pleno. Tenemos una primera etapa propositiva, demanda, contestación, donde termina con el establecimiento de la relación procesal. Básicamente eso hoy lo hacemos en la audiencia preliminar. Luego a partir de ahí empieza una etapa de conocimiento, es decir, donde el juez y las partes comienzan a producir la prueba, y ese momento termina con la sentencia, es decir, con la decisión judicial sobre ese caso en concreto, para luego pasar, si no hay cumplimiento voluntario, a una cuarta etapa o un cuarto momento, que es la ejecución. ¿Qué pasa en este proceso de conocimiento? Bueno, ¿cómo acorta el legislador este trámite procesal amplio? Bueno, dice acá, en la etapa propositiva, claramente no hay contestación. Va a estar la demanda, obviamos toda la parte vinculada a la fijación de la relación procesal, más ya que el juez tiene facultades de requerir que se incorporen ciertos documentos o se subsanen ciertos aspectos. Se elimina toda esa etapa probatoria, es decir, se basa exclusivamente la decisión en la documental y se dicta sentencia. Si esa sentencia, una vez que es notificada, la otra parte pretende contradecir, es decir, ahí se activa el contradictorio, se ejerce efectivamente lo que el código va a llamar la demanda de oposición. Lo pongo en rojo porque justamente ahí es otro de los desafíos prácticos, ver, ¿estamos realmente ante una demanda o no? ¿Genera un expediente nuevo o no? ¿O continúa en el mismo? Es decir, son todos aspectos que hoy no hay unidad de criterio y bueno, se va haciendo un poco de camino al andar porque el código no lo regula, no establece expresamente. Básicamente las críticas que se dan a este sistema son dos. Una, a la estructura, porque se privaría el derecho de defensa. Esa es la principal crítica
que se da, y principalmente en todas las legislaciones procesales y provincias donde este proceso ya lleva varios años andando. Y bueno, claramente la contracara es, no es que se priva el derecho de defensa, sino que el derecho de defensa se ejerce, pero en otro momento procesal, no en esa etapa inicial dispositiva o propositiva. Y en cuanto a la utilidad, ¿por qué? Porque se dice que no con el mero hecho, claramente uno puede tener una política judicial y legislativa de introducir un medio económico para ahorrar en tiempo en el proceso y que ciertas pretensiones vinculadas con ciertos derechos se efectivicen más rápido. Bueno, eso por sí solo claramente no es garantía de nada, ¿no es cierto? Es decir, por mencionar ejemplos, yo cuando litigaba, sin que esto se tome como una crítica, nada, la experiencia nada más en el Chaco, un proceso monitorio para un juicio ejecutivo, uno presentaba una demanda en febrero y sabía que tenía que ir a notificarse la sentencia a veces a fin de año o febrero del año siguiente. Es decir, no por el mero hecho de tener un proceso ágil, si toda la estructura no se encuentra adecuadamente trabajando y al servicio de esa eficiencia y de esa efectividad, bueno, la regulación por sí misma no es suficiente. Esto meramente para recordar, esto es una síntesis de cómo es el proceso de estructura monitoria en la provincia de Corrientes. No vamos a entrar en detalles por una cuestión claramente de tiempo en esta ocasión, pero sí, para ir finalizando, quiero dejarlos a modo de que puedan también empezar a reflexionar todos sobre este tipo de trámite, distintos aspectos, ¿no es cierto? Por lo menos los que se me vienen a mí, tanto en la experiencia de los casos en los que me ha tocado intervenir y dictar sentencia ya, como de los que por ahí los pienso, y aunque todavía no tuve la experiencia práctica o de charla con otros colegas. Uno, el tema de las costas, como les mencioné, no solo en cuanto al tipo de conocimiento, sino por el hecho que el código dice que en el hipotético caso de que no haya oposición, no cargamos con las costas al demandado. Entonces, bueno, una cuestión discutible que también hay que analizar. Si hay que mandar esta causa a mediación o no. Tenemos la ley de mediación obligatoria, muchas de las pretensiones que están planteadas son objeto de la ley de mediación. Bueno, hay que corresponde o no. El tema del plazo, es decir, si en el caso que se opte por el proceso de estructura monitoria y estemos ante un desalojo, el plazo de 15 días o de 10. Sujetos vulnerables, recién Mauro y Fátima con demasiada claridad, digamos, expusieron cómo la regulación del código y cómo se viene efectivizando hoy en la provincia de Corrientes. Bueno, ¿cómo hacemos este análisis cuando, y si corresponde hacerlo, cuando estamos ante un proceso donde todavía no vimos quién es el demandado? O sea, bueno, podemos tener en cuenta de última la situación en la que está el actor, pero no el demandado. Yo he tenido algunos casos donde, bueno, me ha tocado calibrar luego una demanda de oposición, calibrar en la sentencia, en la ejecución, digamos, de la sentencia, alguna modalidad particular, porque el demandado en un desalojo era extremadamente vulnerable, pero eso uno no lo podía saber de antemano. Si estamos técnicamente ante una demanda de oposición o no, si se pueden articular medidas cautelares, y particularmente yo, para quienes por ahí me conocen un poco más, soy siempre un apasionado del derecho consumidor, lo trabajo hace muchos años, y justamente una de las pretensiones, de ahí el tema de si hay un número de clausus o no, si es taxativa esa enumeración del artículo 516, porque justamente una de las pretensiones posibles de articular por el proceso monitorio es, bueno, la obligación de dar determinadas cosas. ¿Por qué no podría ser un bien, un artículo, la ropa que no me entregan, el auto? Y si es articulable por vía monitoria, principalmente atendiendo que el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor dice que tiene que tramitar por el procedimiento, el proceso de conocimiento más breve de la jurisdicción. ¿Es el abreviado hoy? Bueno, nuestro código menciona, ¿no es cierto?, las relaciones de consumo expresamente ahí. Pero ¿es el abreviado el proceso de conocimiento más breve que tenemos hoy en la provincia? Estas normas, recordemos, son de orden público. Así que bueno, todas cuestiones para pensar, que se las dejo. Y bueno, desde ya muchas gracias por la atención a todos los que están presentes todavía en el auditorio y virtualmente.
Bueno, para finalizar, agradecemos a las autoridades, expositores, docentes, estudiantes y profesionales presentes y en forma virtual por acompañarnos en este encuentro académico. Reiteramos que el libro Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Corrientes constituye un valioso aporte al estudio, interpretación y aplicación del derecho procesal en nuestra provincia.